Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los adventistas del séptimo día. Se llama sana doctrina a la enseñanza de las verdades bíblicas tal y como quedaron por escrito en la Biblia, sea que las entendamos claramente, parcialmente o si consideren un misterio, o sea, una verdad obvia pero de la que aún no tenemos una completa explicación. El principio fundamental es, si Dios lo dijo, yo lo creo y es verdad. Se llama apostasía al pecado de apartarse de la sana doctrina bíblica y se llama herejía al pecado de afirmar que Dios miente en algo específicamente declarado en la Biblia. Este testimonio es verdadero, dice la Biblia, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ellen G. White, que vivió entre 1827 y 1915, teniendo como fundamento sus visiones, sueños y profecías, fundó en 1863 la religión llamada Adventistas del Séptimo Día. Todos los cristianos evangélicos deseamos y creemos en el eminente regreso de Jesucristo, pero los adventistas, a pesar de que siempre se han equivocado, son los que le ponen fecha a su regreso. Ser adventista, y hay varias religiones adventistas, es una herejía, pues es decirle a Dios mentiroso cuando dijo: conozcan que está cerca a las puertas, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Miren, velen y oren porque no saben cuándo será el tiempo, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Ser sabatista es guardar el sábado judío como el día de reposo y dedicado al Señor. Eso no es malo. Los cristianos evangélicos tenemos cultos el sábado y todos los demás días de la semana, pero con la libertad con que Cristo nos hizo libres, desde los tiempos bíblicos se escogió como día principal de culto al domingo, día en que Jesucristo resucitó. Pero decir que guardar el sábado es requisito para ser salvo es herejía. La Biblia dice: de Cristo se desligaron y de la gracia han caído los que por la ley mosaica pretenden justificarse. Que nadie les juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estén otra vez sujetos al yugo de la ley. Además dice la Biblia, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley mosaica, sino por la fe de Jesucristo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Cristo cumplió por nosotros la ley, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y clavándola en la cruz. También es herejía afirmar, como afirman los adventistas del séptimo día, que en su humanidad Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa y caída, que en sus venas corría la carga terrible de una herencia manchada con mala sangre y maldad heredada. En su lado humano, Cristo heredó exactamente lo que cada hijo de Adán hereda, una naturaleza pecaminosa. En cambio, la Biblia enseña que al no ser concebido por José, sino por el Espíritu Santo, Jesucristo no recibió la herencia adámica, ni la concupiscencia, o sea, el apetito innato para hacer el mal, sino que fue perfecto Dios y perfecto hombre desde la misma concepción, hecho en todo semejante a los humanos, al participar de su sangre y carne, y ser tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. También es herejía afirmar que quien quiera entender la Biblia tendrá que leer los escritos de nuestra mensajera y profeta inspirada, la señora Ellen G. White, quien fue una profetisa para la iglesia de hoy, única intérprete infalible de los principios bíblicos, puesto que es Cristo, por medio de esta agencia, quien está dando el verdadero significado a sus propias palabras. Y es herejía porque la Biblia dice:
Somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que sus escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo. También es herejía afirmar que Cristo no consumó la propiciación vicaria cuando derramó su sangre sobre la cruz. Es imposible concluir que en la cruz se obró una completa expiación por el pecado. Así, los adventistas creen que en una propiciación gradual, el 22 de octubre de 1844, Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial para llevar a cabo la propiciación vicaria. Relacionado con lo anterior, es herejía afirmar que no es el Cordero de Dios el que quita los pecados, sino que en el cielo, como se hacía en el templo, finalmente los pecados de los que verdaderamente se han arrepentido se pondrán sobre el macho cabrío de la expiación que tipifica a Satanás, quien sufrirá el castigo cabal del pecado en las llamas que destruirán a todos los malvados en el infierno. Así, según los adventistas, la obra de redención humana no es terminada por Cristo, sino en realidad es completada por el diablo. Por lo tanto, los que dicen soy salvo están en peligro de confiar en sí mismos. Los que aceptan al Salvador, por muy sincera que sea su conversión, no deben decir, según ellos, que son salvos. Enseñarles tal cosa es dirigirlos falsamente. Pero en cambio la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, Dios Hijo, nos limpia de todo pecado, porque Dios Padre, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Fue así que Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta y del campamento, en propiciación, o sea, en sacrificio sustitutivo, aceptable delante de Dios y más que suficiente por todos nuestros pecados. Por eso los evangélicos proclamamos que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es tu gran Dios y Salvador, serás salvo, pues a todos los que le recibieron, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es apostasía decir, como dicen los adventistas del séptimo día, que el estado al cual la muerte nos reduce es un estado de silencio, inactividad y entera inconsciencia, pues no tendrás naturaleza espiritual inmortal hasta que venga la resurrección. En cambio, la Biblia dice que Juan vio bajo el altar celestial a miles de almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio, que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? También es herejía decir, como dicen los adventistas del séptimo día, que la teoría del castigo eterno es una de las doctrinas falsas. Los perversos y el mismo Satanás serán completamente destruidos por el fuego del infierno. Pues la Biblia dice, en cambio, que los justos resucitarán para ir a la vida eterna y los condenados al castigo eterno. Allí será el lloro y crujir de dientes, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, sin reposo ni de día ni de noche. Estemos conscientes que la Biblia advierte que la apostasía y la herejía vienen por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, o sea, de la Biblia, para ser salvos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, o sea, lo que Cristo declaró y dejó por escrito en la Biblia, sino que se complacieron en la injusticia. Pero la exhortación divina dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que toda esta información les sea de bendición. Amén, así sea.